Egunon. A ver, no minimizo esto. Estoy por aquí. Voy a ver si encuentro la presentación. Bueno, me va a poner el tiempo porque si no corréis el riesgo de que esté aquí 3 horas contándoos, porque suelo hablar mucho y como no me paréis es un peligro para vosotros. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Además, me gusta salir del ámbito en el que desarrollo tradicionalmente mi actividad, que es relacionarnos con lo que son empresas industriales a nivel del País Vasco. Es un poco el ámbito en el que desarrollo mi actividad dentro de IOBE, que, como se ha comentado anteriormente, es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Yo probablemente lo que voy a hablar es mucho de ese G11 que había, ¿no? Desde el punto de vista de cómo poder cuantificar el impacto ambiental. El origen de todo este proyecto responde a 2 necesidades. El primero de ellos, como seguramente conocéis muchos de vosotros, el País Vasco es la región dentro de Europa y prácticamente del mundo que tiene más proporción de empresas certificadas en sistemas de gestión ambiental, como puede ser la 14001, y lo que sí que tenemos es, afortunadamente, muchas empresas avanzadas en gestión ambiental, y lo que veíamos era qué paso más allá podían dar, ¿no? Y la gran reflexión que tenemos sobre los sistemas de gestión es si realmente sirven para mejorar la situación en la que las empresas se relacionan con el medio ambiente. Por lo tanto, cuando hablamos de huella ambiental corporativa, lo que nos va a permitir es responder de una forma muy rápida y muy concisa a esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es la evolución en cuanto al comportamiento ambiental de una organización? Luego ya veremos que estos valores pueden ser absolutos o relativos. Y, por tanto, lo que nos permite es poder evaluar los resultados que está aportando una política ambiental dentro de una organización. Nos está permitiendo también ver cuál es el grado de efectividad que las medidas que se incorporan en un sistema de gestión ambiental reportan a la nota ambiental global de una organización, porque en el fondo una huella ambiental corporativa va a ser una puntuación única, digo, con concepto multicriterio. Esto del concepto multicriterio es, antes he hablado del concepto de huella de carbono. La huella de carbono no deja de ser la medición de uno de los potenciales impactos ambientales que puede tener una organización, y el concepto es que la huella ambiental tiene que incorporar todas las categorías de impacto ambiental que sean relevantes, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente cambio climático, por supuesto estará cambio climático, pero tendrá que estar también el resto. Y un elemento sobre el que queremos trabajar también, pero eso va a ser más a futuro, luego comentaré en qué se basa todo ello, es la comparabilidad entre organizaciones. Al final es ver realmente, porque un sistema de gestión ambiental lo que me dice es que yo estoy mejorando, pero yo siempre suelo hacer la visión grosera, ¿no? Si mi punto de partida es muy malo, puedo seguir mejorando durante toda mi vida y sigo sin ser bueno. Entonces, con lo cual es muy importante el que estemos en una sistemática de mejora continua, pero que también seamos capaces de poder evaluarnos con otras organizaciones, ¿no? Y que todo esto lo hagamos en base, en este caso, a estándares internacionales que lo que nos permitan sea esa comparabilidad a nivel de grandes rasgos. Por todo ello, lo que hicimos fue intentar ver qué existía en cuanto a incorporación de estos conceptos. Hay 3 grandes referenciales. El primero, el que está basado en normas ISO, normas a nivel internacional. Hay una norma ISO, que es la norma ISO 14072 del año 2014, que habla del análisis de ciclo de vida organizacional, es cómo somos capaces de utilizar una metodología como el análisis de ciclo de vida, en este caso aplicado a organizaciones. Y luego había 2 proyectos interesantes, uno de Naciones Unidas, que habla de cómo poder pilotar el desarrollo de este tipo de análisis de ciclo de vida a nivel de organizaciones. Y, por último, igual menos conocido, pero probablemente el más importante en los próximos años, la Unión Europea está desarrollando el concepto de huella ambiental, y el concepto de huella ambiental con una doble visión, huella ambiental de producto y huella ambiental de organización. Y al final lo que está buscando es que el consumidor tenga una forma de poder cuantificar de forma muy sencilla el impacto ambiental de cualquier producto que se encuentre en el mercado, pero al mismo tiempo también tenga un instrumento para poder evaluar o enjuiciar cuál es el comportamiento ambiental de organizaciones. Por eso tiene esas 2 visiones, huella ambiental de producto y de organización. Es una metodología publicada a través de una recomendación de la Comisión en el año 2013 y que en estos momentos ya se está aplicando en algunos, de forma piloto, en algunas tipologías de producto y en algunas organizaciones. El ámbito académico no está dentro de los sectores en los que en estos momentos se esté aplicando esta huella ambiental de organización por parte de la Comisión Europea. El
ejemplo que yo voy a traer forma parte de una línea de trabajo que tenemos dentro de lo que es el Centro Vasco de Ecodiseño, el Basque Ecodesign Center, que es una iniciativa de colaboración público-privada que tenemos entre el Gobierno vasco y 9 de las más importantes empresas industriales que tenemos en el País Vasco. El ejemplo que os traigo es de Iberdrola, pero sí que es cierto que en estos momentos otras 5 empresas están trabajando en la aplicación y en la utilización de este concepto de huella ambiental a nivel corporativo. ¿En qué se soporta? Bueno, se soporta en esta norma ISO que he comentado, la 14072, que a su vez lo que hace es utilizar todos los conocimientos que existen en las 2 normas ISO que hablan sobre cómo se hace el análisis de ciclo de vida, que es la ISO 14040 y la ISO 14044, pero aplicado a nivel de organización para asegurar cómo se puede reportar esa información. Simplemente dejo aquí cuál es el marco, si luego en el debate podemos entrar más en profundidad sobre cuáles son las características de estas normas. Bueno, muy rápido, ¿para qué sirve la huella ambiental corporativa? Bueno, en primer lugar, para poder tener un análisis de una información contrastada, porque vamos a poder ver que la capacidad de poderle meter mano a las tripas de la metodología es muy difícil, porque se basa precisamente en estas normas ISO, y lo que le permite a una organización es poder tener un diagnóstico muy claro de cuál es su impacto ambiental en un periodo de análisis. Lo normal es que se utilice a nivel anual, pero son muchas las organizaciones que en estos momentos lo están haciendo también mes a mes, es decir, para poder tener indicadores de gestión operativos. Y además veremos que esta información, aunque acaba en esa nota global que he comentado, la vamos a poder subdividir en los diferentes ámbitos, en la diferente estructura, en las diferentes localizaciones geográficas, incluso a nivel de propia instalación. Luego veremos en el ejemplo de Iberdrola. A partir de ahí, por tanto, aporta mucha información para poder ver cómo poder ambientalizar las tomas de decisiones dentro de la empresa, cómo poder ver eso, el grado de efectividad de las medidas de mejora, integrar criterios ambientales en las decisiones estratégicas de la compañía. Eso tiene una vinculación directa también desde el punto de vista de los parámetros de coeficiencia, cómo somos capaces de poder ser más eficientes, porque no solamente tendremos la información ambiental global durante un periodo de tiempo, sino que lo podremos relativizar a unidades lógicas de producción. El ejemplo sencillo es, podemos hablar de qué es lo que ha hecho Iberdrola, pero lo lógico sería verlo por kilovatio hora generado en la parte de generación de una compañía eléctrica, porque eso es lo que te va a ver cómo de eficiente es su proceso productivo, porque si de un año a otro dobla la producción, obviamente es más que probable que va a aumentar mucho los impactos ambientales, con lo cual el ver esa información relativizada es lo que le va a aportar información desde el punto de vista de coeficiencia. Y sí que hay un concepto de posicionamiento por parte de las empresas. Cada vez más los sistemas reputacionales de grandes compañías, el Dow Jones de Sostenibilidad, el GRI, empieza a incorporar todo este tipo de valores. Es decir, al final estamos pasando de esa visión de gestión ambiental centrado en los límites organizacionales de una compañía, hablar del concepto de ciclo de vida. Ya no vale aquello de, como esta actividad en mi instalación me genera un gran problema, la externalizo, que me la haga otro por mí, y al fin y al cabo el impacto ambiental ya es de aquel y no es el mío, ¿no? Es decir, el concepto tiene que ser un concepto de ciclo de vida y, por tanto, da igual quién te haga. Estamos hablando de todo lo que es la cadena de valor, la cadena de suministro y lo que es aguas abajo dentro de lo que es la actividad de la empresa, que en el fondo todos esos agentes que están haciendo cosas por ti, en el fondo su impacto ambiental es tuyo. Y al final forma parte de esa responsabilidad extendida del productor, que es por el que se aboga. Y cada vez más, tanto desde el punto de vista de acceso a sistemas reputacionales, mercados, cotizaciones bursátiles, inversores, como desde el punto de vista de exigencias legales, cada vez estamos persiguiendo precisamente que las empresas pues, incorporen más este tipo de variables. Bueno, los principios de la huella ambiental corporativa son obvios, es decir, lo que tenemos que ser capaces es que los límites del estudio sean coherentes y pertinentes a lo que es el alcance de la propia organización. Tiene que haber una integridad de los datos, en el cual obviamente los aspectos más importantes estén incorporados. Exactitud, transparencia y coherencia. Bueno, no voy a entrar mucho más a detalle, porque además la presentación es un poco larga. Bueno, para poder hacer una huella ambiental corporativa hemos definido también una metodología que se basa en estas 5 etapas. O sea, aquí habla de las secciones que corresponden al documento metodológico, que luego pongo el enlace en la última de las transparencias y que pueden encontrar a través de la página web de IOBE totalmente gratuito, www.iobe.eus. Bueno, la primero de los objetivos, como digo, el ejemplo que vamos a ver no se trata de ver en profundidad, es otro documento que también es público, que también van a poder encontrar en la página web corporativa de Iberdrola. Es un proyecto que empezamos hace bastante tiempo, se empezó en el año 2013. El primero de los informes de huella ambiental corporativa de Iberdrola corresponde al año 2015 y desde el año 2015 van a poder ver que todos los años se publica este informe y además por adelantado es un informe que también está verificado, en este caso por parte de AENOR, conforme a los requisitos que cumple la norma, es decir, con los cuales
cual hay un mecanismo de aseguramiento de que los datos pues, cumplen estos principios que acabo de comentar. Entrando en harina, la primera de las etapas en lo que consiste es en fijar cuáles son los objetivos del estudio, y es el para qué. Parece una obviedad, pero sí es muy importante que en función de para qué quieres el estudio vas a tener que fijar cuál es el alcance necesario, ¿no? Es decir, al final son, por lo tanto, cuáles son las aplicaciones previstas, el destinatario, las razones que justifican la realización del estudio y, como comento, el procedimiento de revisión si procede. Como digo, en el caso concreto de Iberdrola, había un interés inicial a corto plazo, que era el de ser capaces de poder conocer cuál es el desempeño ambiental de la organización y, además, poderlo desplegar a lo largo de toda la organización como un elemento complementario a su sistema de gestión ambiental, basado tanto en ISO 14001 como en EMAS en diferentes instalaciones. Y hay otro objetivo a medio y largo plazo, que es en el que estamos trabajando ahora mismo, que es en el de poder establecer unas reglas comunes específicas para un sector, en este caso el sector eléctrico, que lo que permita sea poderse comparar con terceras organizaciones. ¿De acuerdo? Al final, afortunadamente, dentro del Basque Center Center tenemos dos eléctricas, no solamente está Iberdrola, también está EDP, y entonces, con lo cual, están precisamente ahora mismo trabajando en poder establecer un mecanismo común a nivel sectorial que permita precisamente ese ejercicio de comparación. A día de hoy todavía no sería posible la organización con terceras organizaciones. Una vez que sabemos el qué y el para qué, lo que tenemos que fijar es cuál es el alcance del estudio. Aquí entramos en unos conceptos que están muy cercanos al mundo del análisis de ciclo de vida y vamos a hablar de esos 5 aspectos que aquí aparecen, ¿no? Es decir, cuál es la unidad de análisis, la cartera de productos, los límites del sistema, las limitaciones y exclusiones y la definición del año base. No sé cómo de familiarizados estáis con esto del análisis de ciclo de vida. A ver. Sí, veo caras de extrañeza. Intentaré ir poco a poco explicando cuál es cada uno de los conceptos y, bueno, lo dicho, luego en el turno de preguntas o en el descanso de café podemos profundizar mucho más. Lo primero que tenemos que hacer es cuál es la unidad de análisis, es decir, al final, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿cuál es la actividad de la empresa, ¿no? Es decir, al final, ¿a qué se dedica? ¿Qué productos tiene? ¿Bajo qué códigos específicos de CENAE? En el caso concreto de Iberdrola se fue muy ambicioso, es decir, es la actividad realizada tanto por Iberdrola como por todas sus empresas filiales y participadas, es decir, es la actividad global del grupo, es decir, no hay ningún elemento que quede fuera de este alcance. El segundo elemento es cuál sería la cartera de productos. Luego veremos que hay una relación entre lo que va a ser huella ambiental de organización y huella ambiental de producto. Entonces, en el caso concreto de Iberdrola también es muy sencillo, pues que básicamente lo que hacen es generar electricidad, generar, distribuir y comercializar electricidad. Es decir, con lo cual al final es todo lo que está relacionado a estos aspectos y con ese concepto, tanto los que se producen en la organización como aguas arriba y aguas abajo. Y al final, por lo tanto, hay un concepto de ciclo de vida global de todas las actividades del grupo. Límites organizativos. Aquí, cuando hablamos de límites organizativos, en primer lugar lo que tenemos que ver es cuáles son los tantos por ciento sobre participaciones que se pueden tener en compañías dentro del grupo, ¿de acuerdo? Es decir, al final, y por tanto, si esas participaciones están incluidas o no están incluidas. Es decir, en el estudio van a poder ver en este caso cómo se relacionaría en las divisiones que tiene Iberdrola a nivel mundial. Es decir, el enfoque está aplicado para los 5 mercados que opera Iberdrola en el mundo, es decir, en España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil, y en todas sus actividades. Y luego, cuáles son los límites del alcance de las propias actividades. Es decir, al final, el alcance directo, esto que vemos ahí azul, sería lo que es la propia organización y lo que decía. Es decir, el concepto tiene que ser siempre que pueda incluir toda la cadena de valor. Sí que es cierto que en algunos casos nos vamos a encontrar que lo del aguas abajo, lo que sea el alcance indirecto posterior, es complicado para las organizaciones. Es decir, pensar que fabricas un componente de un vehículo, es decir, con lo cual, claro, saber cómo interacciona ese componente de un vehículo con el resto de un vehículo y cómo acaba en el fin de vida de un vehículo, que sería muy complicado. Entonces, por eso siempre se establece que al menos de lo que es las propias actividades de la organización hacia arriba es obligatorio, el alcance indirecto anterior, todo lo que sea tu cadena de suministro, y el alcance indirecto posterior, pues siempre y cuando sea factible, ¿de acuerdo? Y eso va a depender muchas veces del concepto de la organización. Esto en el caso de Iberdrola, parece un poco raro, pero lo voy a explicar de una forma muy sencilla, se esquematiza así. Iberdrola, como compañía eléctrica, tiene tres grandes elementos: la parte de generación, distribución y comercialización. Digamos que al final aquí, por lo tanto, lo que tendríamos es un ciclo de vida horizontal, en el cual al final lo que tenemos son las instalaciones de generación que vemos en color naranja. Esas instalaciones de generación
se dividen en dos, las tradicionales y las que son renovables. La diferencia es que obviamente las que son renovables no tienen combustibles, pero sí que tienen una serie de consumibles, ¿de acuerdo? Es decir, por eso en la parte de arriba es donde tendremos el carbón, o el uranio, o el gas natural, en función de las instalaciones que tengamos de generación. En la parte de renovables, esos combustibles no tenemos, lo que sí que tenemos es toda una serie de consumibles, es decir, desde aceites, taladrinas, lubricantes, consumo de agua, consumo de electricidad. Luego tiene una pequeña fracción, obviamente, de lo que son los servicios generales, es decir, todo lo que es la parte de oficinas. La propia Torre Iberdrola que tenemos aquí al lado, pues obviamente está dentro de esos servicios generales. Y luego está todo el negocio de distribución. Al final, Iberdrola no solamente genera electricidad, sino que luego distribuye, a través de una serie de redes, centros de transformación, y hay una serie de pérdidas de red, una serie de mantenimiento de las redes, que eso lo que hace es que al final acabe generando la electricidad al consumidor final. En todo este proceso, horizontalmente, tendríamos lo que es la actividad normal de la compañía, en el cual tenemos una serie de entradas y una serie de salidas en formato de emisiones, residuos y vertidos. Y verticalmente lo que tendríamos es un segundo ciclo de vida, que es el ciclo de vida de las propias instalaciones. Es decir, al final es todas las instalaciones de generación, incluida la propia torre, se tiene que construir ese edificio. Luego está la parte de mantenimiento y esos edificios, a un determinado tiempo de vida, habrá que desmantelarlos y gestionarlos adecuadamente. Es decir, al final, pues ahora mismo te están teniendo que desmantelar Garoña, es decir, como parte o como copropietarios de una instalación, en este caso de generación de electricidad nuclear, y por tanto ese doble ciclo de vida tendría que estar siempre presente a la hora de ver cuál es el impacto ambiental dentro de lo que es la organización. La posibilidad, dentro de lo que es el propio alcance, es la posibilidad de que pueda quedar algún tipo de exclusión y tendría que referirse. Es decir, digamos que aquí hay algunas exclusiones que sí que están recogidas dentro del estudio. Tampoco voy a entrar mucho más en profundidad. Fijar cuál es el año base. El año base es importante para poder hacer una secuencia histórica, para poder ver cuál es un poco ese grado de evolución. Aunque he comentado que en este caso nosotros empezamos a trabajar en el año 2014, el año 2016 es el año que se utilizó el año base, porque lo que nos ha permitido es que con los diferentes ciclos de aplicación hemos sido capaces de ir mejorando en la recopilación de datos. Claro, cuantos más datos metes en una coctelera de este estilo, más impacto te sale, y lo que te hace es que obviamente no sea comparable. Por lo tanto, al final muchas veces lo que te ocurre es el tener que recalcular el año base para toda la misma cantidad de datos. ¿Entendéis un poco la cuestión? Meto más cosas, no lo puedo comparar con el año anterior porque el año anterior había incorporado menos cosas. Entonces, para que sea comparable tendría que recalcular, es decir, volver otra vez al año anterior y volver a meter todos aquellos elementos. Muchas veces es muy difícil obtener esta información porque esto lo que hay que hacer es asegurar que internamente dentro de la organización hay toda una estructura de mando en la toma de decisiones y en el reporte de esos datos, entonces, con lo cual muchas veces al final tienes que recalcular el año base o fijar un año base nuevo. En este caso, el año base que se utiliza es el año 2016. Y una vez que hemos fijado todo esto, pues empieza el trabajo arduo, ¿no? Es decir, empieza el trabajo de recopilación de datos. Básicamente lo que vamos a hacer es obtener mucha información en formato de aspecto ambiental, que es en formato de entradas y salidas, es decir, cuántos kilos de materiales, kilos de combustibles, litros, cuántos kilómetros han recorrido esas materias primas, desde dónde se han extraído hasta que han llegado a las instalaciones en las que se va a transformar en electricidad esa materia prima, y cuántas magnitudes relacionadas con las salidas. Cuántos kilos de CO2 salen por la atmósfera por chimenea, pero no solamente CO2, sino CO2, ácido sulfúrico, es decir, todas las sustancias que puedas tener desde el punto de vista de emisiones, todos los vertidos y toda la generación de residuos a nivel global. Una vez que tengamos todos esos aspectos, lo que haremos es luego convertirlos en impacto. Pero para eso sí que es necesario fijar cuál es el detalle de todos esos aspectos que vamos a incorporar. Para eso hay un proceso en el que empezamos identificando, en base al alcance que hemos fijado en la etapa anterior, todas las actividades, usos, recursos y emisiones que vamos a incluir. Para esto es importante que prioricemos aquellos datos que son más significativos, es decir, no metemos los datos que tenemos disponibles, sino que tenemos que hacer un juicio previo de cuáles son los datos que realmente van a ser significativos y empezar priorizando esa recogida de datos. Por eso digo que a medida que el sistema va madurando, probablemente lo que nos ocurra es que nuevos datos se vayan incorporando. Se recogerán esos datos, analizaremos la calidad de los mismos, es decir, veremos si esos datos son datos, lo que se llaman datos primarios o datos secundarios, es decir, datos de emisión, de medición directa, donde se están generando, o si son datos calculados de forma genérica a través de lo que puede ser fórmulas matemáticas. Trataremos todos los procesos que se relacionen con instalaciones multifuncionales. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una misma instalación
que pertenece a dos compañías, hay que ver qué es la parte que le corresponde en este caso a Iberdrola, es decir, tiene una compañía que tiene un 30%, entonces que ese 30% es la parte que le va a corresponder a él y el 70% le corresponderá al resto de los accionistas de la compañía, y eso ya nos permitirá lo que es la recogida de datos. Simplemente aquí os muestro en el esquema que hay en el documento tanto las entradas y salidas que se tienen en cuenta desde el punto de vista del alcance directo como desde el punto de vista del alcance indirecto. Aquí hay un elemento importante, es el alcance directo pero con enfoque de ciclo de vida. Es decir, quiero decir, cuando en alcance directo tenemos materias primas, ahí lo que tenemos en cuenta es todo lo que ocurre desde que esa materia prima se ha extraído a partir de un recurso natural hasta que ha llegado a la propia instalación, ¿de acuerdo? Con lo cual tendría ese enfoque de ciclo de vida aguas arriba de esa materia prima. Y los alcances directos son aquellos impactos que realmente no se producen en la propia instalación, aunque no tengan directamente que ver con la propia actividad de la compañía. Estos son las grandes familias de aspectos. En el informe van a poder encontrar que cada una de estas familias se subdividen en todos los aspectos que se recogen dentro de lo que es el estudio. Es decir, al final, cuando estamos hablando dentro de materias primas, pues ya vemos que estamos hablando del carbón, del fuel oil, del diésel, del uranio, del gas natural, ¿de acuerdo? Es decir, cada uno de los aspectos. Cuando ve la parte de consumibles, pues ya pueden ver que la lista es ingente, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que puede ser pues, la gestión de residuos. Esto es el alcance directo, esto será el alcance indirecto. En definitiva, lo que tenemos que ser capaces es de tener todo eso bien parametrizado, tener el cuadro de responsabilidades en la organización para asegurar quiénes son las personas encargadas de reportar cada uno de esos datos, definir cuál es la estructura coherente de información. Es decir, vamos a ver que en el caso concreto de Iberdrola lo que se hace es un reporte que parte de instalación por instalación de todas las que tiene a nivel mundial, es decir, de tal forma que lo que te va a permitir es poder agregar a nivel de tecnología, es decir, todas las instalaciones que sean de la misma tecnología independientemente de en qué lugar esté en el mundo, es decir, para poder comparar ciclo combinado a ciclo combinado y poder comparar todos los ciclos combinados que tengas. Se evalúa también a nivel, por tanto, de negocio, es decir, al final de los diferentes negocios en los que se divide la compañía, y a nivel de país, es decir, con lo cual también vas a poder hacer la comparabilidad entre los diferentes países y eso se agrega finalmente a nivel de compañía. Todo eso se informatiza, es decir, hay que tener una secuencia de mando, y lo que se utiliza en este caso es Secuinvent como base de datos que lo que nos permite es aquellos inventarios de ciclo de vida que son compuestos, poderlos desagregar en flujos elementales. Es decir, al final, esto para que nos entendamos, si yo extraigo mineral de carbón, es un recurso que es directamente natural, es una extracción directa de un recurso natural. Pero si yo lo que estoy metiendo aquí es un transformador que he comprado, es decir, ese transformador a su vez lo que tiene es un montón de materias primas y lo que tiene es una composición muy compleja. Entonces, yo sé cuántos transformadores he comprado, pero probablemente no sé qué es todas las materias primas que tiene ese transformador. Para eso existen bases de datos de inventarios ya construidos, en el que te dice que un transformador genérico tiene toda esta composición, ¿de acuerdo? Es decir, por tanto, en aquellos flujos complejos lo que se utiliza es ese tipo de base de datos. En aquellos elementos en los que son directamente, en lo que en análisis de ciclo de vida se llaman flujos elementales, podemos recurrir a ellos. Una vez que tengamos toda esta información, la meteremos en la coctelera del análisis de ciclo de vida. Es decir, el análisis de ciclo de vida lo que nos va a permitir es convertir esos aspectos en impactos. Al final. ¿Y en qué impactos? En todas las categorías de impacto ambiental que nos permitan las metodologías de análisis de ciclo de vida. Porque luego lo que podremos ver, sobre todo después de que lo hemos hecho la primera vez, es la actividad de una compañía, en qué categorías de impacto ambiental es más relevante. Al final, en función de la tipología de actividad que desarrolles, en función de la tecnología que tengas, está claro que no vas a contribuir a todas las categorías de impacto ambiental, pero eso no lo sabes de priori. Lo tienes que calcular y luego vas a poder ver cuál es esa contribución. Lo vamos a ver ahora porque los datos que muestro aquí son los del año en el que se hizo la visión global de todas esas categorías de impacto. Para los que no estén familiarizados con análisis de ciclo de vida, se divide en estas 4 etapas: clasificación, caracterización, normalización y ponderación. Lo voy a resumir de una forma muy sencilla. En la etapa de clasificación lo que hacemos es seleccionar qué categorías de impacto ambiental vamos a medir. Como no sabemos cuáles son relevantes, aquí decidiríamos todas las que nos permite. Se utilizan de entre 17 y 18 categorías de impacto ambiental, luego las vamos a ver. En la etapa de caracterización ya obtendremos resultados. Hemos hablado antes de la huella de carbono, que siempre es como un elemento más comunicativo. La huella de carbono es el resultado del impacto ambiental en una categoría concreta, que es el potencial de calentamiento global. El potencial de calentamiento global se mide en kilogramos equivalentes de CO2, ¿no? Entonces, en la etapa de caracterización obtendremos esos resultados en cada una de las diferentes categorías de impacto ambiental que hayamos analizado. Y veremos cómo
para la categoría potencial de calentamiento global, veremos kilogramos equivalentes de CO2, en concreto la huella de carbono. Pero veríamos no solamente la huella de carbono, veríamos la huella de carbono, la huella de ozono, la huella de eutrofización, así hasta 17. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que ahí lo que estamos viendo son los impactos en cada una de las categorías. Y lo que nos puede ocurrir, si vemos la evolución de un año a otro, es que unas categorías suben, otras bajan, pero no tenemos una foto completa. Y hemos dicho que lo que queremos es llegar a una nota final global. Eso lo permite el análisis de ciclo de vida a través de las dos últimas etapas, la normalización y la ponderación. Lo que hacemos es normalizamos todas las categorías de impacto ambiental y luego las ponderamos, es decir, les damos más importancia a unas a otras para poder sumarlas, para poder juntar todas las categorías de impacto ambiental en una única nota. Y esa sería una nota agregada. Desde el punto de vista de comunidad científica, esto pues, sí ya tiene un elemento subjetivo, es decir, los kilogramos equivalentes de CO2 tienen mucho consenso, las notas ponderadas tienen un lugar de subjetividad, pero es mucho más útil a la hora de poder interpretar los resultados. Es decir, por eso nosotros, en todas las huellas ambientales que estamos desarrollando, utilizaremos los datos a nivel de caracterización, es decir, los datos por cada una de las categorías y el resultado final ponderado. Esto, que es un poco rollo lo que he contado y si no estáis familiarizados, os puede ser una locura, lo vamos a ver ahora directamente desde el punto de vista de cómo serían los resultados reales en el caso concreto de la actividad de Iberdrola. Bueno, y para todo ello lo que existen son un montón de bases científicas que hay consenso a nivel internacional, probablemente el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, es el más reconocido, el que más conocemos, que es el que está relacionado con los factores vinculados al cambio climático, pero tendríamos lo mismo para el resto de categorías. Para hacer este proceso de agregación, simplemente la metodología utilizada por parte de Iberdrola es Recipe, que es hasta hoy la que más consenso tiene a nivel internacional para poder hacer este proceso, y lo que haríamos es un poco lo que se está viendo aquí. Todos los aspectos que hemos comentado antes, todas las entradas, todas las salidas, todas las materias primas consumibles, residuos que hemos generado, los introduciremos en análisis de ciclo de vida y nos darán los valores que ven aquí en color azul, que son los valores en la etapa de caracterización. 18 categorías, ya digo, la primera de ellas, cambio climático, kilogramos equivalentes de CO2. Y luego, aplicando la metodología Recipe, que es la metodología que nos permite hacer la normalización y ponderación, podremos llegar a ese valor que está a la derecha de puntuación única, que será el que se va a agregar. Digo, tanto los datos azules como ese valor de puntuación final son los que se van a ver. Y, de hecho, la idea es que lo que voy a enseñar es un poco los resultados de esas dos facetas. Bueno, bases de datos, metodologías y herramientas software con las que se está utilizando. Estos son aspectos que luego sí que son importantes desde el punto de vista de lo que es la verificación por tercera parte, porque obviamente luego todo esto va a haber que demostrarlo. Desde el punto de vista del color azul que decía, los resultados en la etapa de caracterización, bueno, salen resultados de este pelo, ¿no? Aquí lo que estaríamos viendo, lo van a poder ver mucho mejor en el informe físico, pero simplemente aquí estaremos viendo en cada una de las diferentes columnas, representa cada una de las categorías de impacto ambiental que se están teniendo en cuenta en el estudio. Y en filas, lo que se está viendo es la actividad, o en colores, en el gráfico de barras, serían las actividades en los diferentes países. Que al final es lo que estamos viendo, Juan, la primera columna es climate change, cambio climático, kilogramos equivalentes de CO2. Lo que aquí estaremos viendo es cuál es la huella de carbono, de Iberdrola. El total es la huella de carbono de Iberdrola a nivel mundial y su reparto en los diferentes países. Que del gráfico que tendríamos abajo sería la de la izquierda, la primera de ellas, en las que podemos ver pues, que en este caso México es el que más contribuye desde el punto de vista de la huella de carbono global de la actividad de Iberdrola. ¿Por qué? Porque ahí tienen muchos ciclos combinados y queman mucho carbón. Hay mucho carbón, mucho gas natural. Entonces, eso obviamente pues, genera mucho CO2. Sí podemos ver cómo el peso que tiene cada territorio es distinto en función de la categoría de impacto ambiental. Y eso responde precisamente a las diferentes tecnologías que estás teniendo. Hay tecnologías que contribuyen. El ejemplo sencillo, la energía nuclear no genera nada de cambio climático, se basa en el uranio. Entonces, un ciclo combinado genera mucho cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que hay una categoría por ahí que es el tema de radiación ionizante. Y podemos ver que en este caso concreto el peso de España es decisivo. ¿Por qué? Porque Iberdrola solo tiene centrales nucleares en España. El resto de su actividad a nivel mundial no tiene instalaciones de generación nuclear. Pero ya podemos ver que aquí no podemos hacer un ejercicio sobre cuál es mejor y cuál es peor. Vemos que en unas categorías uno es bueno y en otras categorías otro es peor. Esto es lo que pasa cuando estamos viendo los resultados en la etapa de caracterización. Sí tenemos valores absolutos, cada uno en su unidad, pero esto no es sumable, ¿de acuerdo? Es decir, con lo cual, tomar decisiones a partir de esta información es complicado. Esto lo podríamos ver tanto a nivel de países como lo podríamos ver a nivel de todas las familias de aspectos que hemos visto antes. Todos esos grupos que hemos visto de entradas y salidas, lo vamos a poder ver por cada uno de esos conceptos y podremos ver
Bueno, ¿qué es lo que tiene más peso? Por ejemplo, aquí lo que tiene más peso casi siempre va a ser el concepto de las materias primas. Luego lo vamos a decir, que es el color verde, y ya vamos a ver que, bueno, aunque depende de la categoría, es de lo que más pesa, ¿no? Y también lo podremos ver a partir de los diferentes negocios. He comentado que Iberdrola se dividía en 3 grandes negocios: la parte de generación, con la inversión por cada una de las diferentes tecnologías que tiene de generación de electricidad, la parte de distribución y la parte de servicios generales. Aquí lo que vamos a ver siempre es que servicios generales representan muy poco impacto ambiental, es decir, es básicamente la actividad de oficinas, y el peso se relaciona principalmente entre lo que sería el color azul, que es la parte de generación, y la parte de distribución. Allí lo que tendrían es el detalle de la parte de generación por tecnologías. Como digo, esto es una información muy científica, pero muy poco manejable, ¿no? Es decir, muy poco utilizable para poder tomar decisiones. Por eso se trabaja con la parte de normalización y ponderación hasta llegar a una puntuación única. Es decir, aquí cuando lo que hacemos es juntar todas las categorías de impacto en un único valor. Aquí, ¿qué es lo que nos está permitiendo? Este es el gráfico, y aquí lo estaríamos viendo ya desde el punto de vista de resultados. La particularidad es, aquí volvemos a tener, cada columna es una categoría de impacto ambiental. La primera de ellas sigue siendo cambio climático. La única particularidad es que ahora lo estamos viendo por países. La particularidad es que ven que en la parte derecha hay un total. Es decir, ahora sí que podemos sumar todas las categorías de impacto ambiental en una puntuación única. Aquel valor que está allí es el que nos va a dar la puntuación única global de la compañía, y esa es la que podemos representar. Y ya podemos tener información mucho más manejable. Manejables desde el punto de vista de, por ejemplo, lo que decíamos antes, cuáles son las categorías de impacto ambiental a las que contribuye la actividad de una compañía como Iberdrola. Y vamos a ver que básicamente son 2. Cambio climático y agotamiento de combustibles fósiles, 38,7% y 36,8%. La tercera sería toxicidad humana, partículas y el tema de agotamiento de metales. Y ya podemos ver también cuál es el impacto global de la actividad por países, al poderlos juntar todos. Ya podemos ver que de lo que es Iberdrola, su mayor impacto, el 37% de su impacto, se genera en México, el 19% se genera en España y en Estados Unidos, un 14% en el Reino Unido y un 11% a nivel de Brasil. Con lo cual empezamos a dar pistas de, bueno, si Iberdrola tuviese mucho dinero para invertir, que lo tiene, lo lógico es que tendría que reducir más impacto en aquel sitio donde más impacto está generando, es decir, ¿no? En este caso en su actividad en México. Obviamente, luego, aquí es un poco la misma representación. Este es, en vez de un gráfico de diagrama de queso, por barras, porque aquí lo que estamos viendo también es en cada uno de ellos en qué actividades se genera. Lo podríamos ver desde el punto de vista de las familias otra vez, aquí no veis nada, pero sí al menos lo que vamos a poder ver, al ver de forma absoluta, es que las materias primas, el consumo de materias primas es lo que más contribuye a la actividad del impacto ambiental de Iberdrola. El segundo aspecto son las emisiones al aire y el tercer aspecto son los consumibles. Un aspecto curioso, hasta que Iberdrola hizo este ejercicio, su política de reducción de impactos ambientales estaba basada en trabajar únicamente con el concepto de emisiones. Y no se había dado cuenta de que el mayor impacto ambiental que estaba generando no está asociado a las emisiones, sino está asociado a las materias primas que está consumiendo. Y en tercer lugar, a todos los consumibles, principalmente de distribución. Esos son todos los equipos que forman parte de las redes de distribución que tiene a nivel mundial. Veríamos lo mismo desde el punto de vista de tecnologías, es decir, aquí lo que estamos viendo ya es cuál es el peso por cada uno de los diferentes negocios, que se materializa así. Es decir, aquí un elemento importante, es decir, vemos por tanto que la mayor parte del impacto ambiental, el 73% de su impacto responde a las actividades de generación de electricidad, el 26% a la distribución, y ese 73% de generación se distribuye en esos repartos en función de las tecnologías que tiene implantadas. Aquí lo que podemos decir es, los ciclos combinados de Iberdrola son los que más contribuyen a su impacto ambiental. Pero no podemos hacer un ejercicio de que los ciclos combinados sea la peor tecnología de generación, porque lo que estamos viendo es el dato en función de cuánta instalación tiene de ciclos combinados. Quiero decir, si tú tienes muchos ciclos combinados, te va a pesar mucho. No estamos viendo los datos relativizados, que es un poco lo que decía antes. Es decir, esta sigue siendo la foto global. Veremos ahora también los datos relativizados, ¿no? Porque lo que nos puede permitir también este tipo de herramientas es la interpretación de los resultados. Y aquí un elemento, y ya seguramente me estoy ya saliendo del tiempo, bien. Un elemento que para mí siempre es muy crítico es este tipo de ejercicios dan muchísima información, pero hay que saber interpretarla. Y puede ocurrir que haya errores en la interpretación. El error que tuvimos en la interpretación de esto, por ejemplo, fue el pensar que una tecnología era mejor que otra por los resultados que hemos visto. Ya digo, eso no nos permite hacerlo hasta ahora lo que hemos visto, porque lo estamos viendo en función de cuál es la potencia instalada que tiene la compañía. Es decir, estos datos nos permite ver la actividad global de Iberdrola. Pero si Iberdrola de un año a otro compra 2 compañías eléctricas, probablemente estos datos de un año a otro aumenten. ¿Quiere decir que ha mejorado o que ha empeorado? No, quiere decir que es más grande y que como es más grande tiene más impacto.
Lo mismo nos pasaría desde el punto de vista de los datos globales, desde el punto de vista de lo que son las diferentes tecnologías de generación. Esto es un poco la evolución entre 2015 y 2016, pero este dato no es objetivo para saber si has mejorado o no has mejorado. Lo que tienes que hacer realmente es ser capaz de poder relativizar esa información. Eso es razonablemente sencillo, es decir, lo que sí que es, aquí lo que ya no es posible relativizar la actividad global de Iberdrola con un único indicador, porque tiene dos grandes negocios, hemos comentado, dando servicios generales, tiene la actividad de generación y la de distribución. Claro, un dato para poder relativizar la generación sí que son los gigavatios hora producidos en ese año. Entonces sí que vamos a ver el impacto por gigavatio hora producido. Pero desde el punto de vista del negocio de distribución, los gigavatios hora producidos o transferidos no es un valor interesante. En este caso se utiliza los kilómetros, es decir, cuántos kilómetros ha recorrido esa electricidad, porque el mayor impacto ambiental vinculado a la distribución son las pérdidas de distribución, que está directamente relacionado con la eficiencia de los equipos de transformación de la electricidad. Por lo tanto, hay dos parámetros de relativización y aquí sí que estaríamos viendo, en el caso por ejemplo de generación, cuál es la mejora en la eficiencia que haya podido tener a nivel global o a nivel de cada una de las diferentes tecnologías. El nivel global también es un poco perverso, porque muchas veces no depende tanto de la eficiencia, sino depende de cuánto has usado una tecnología frente a otra. Que al final, claro, si un año has tenido mucho más peso de las renovables, globalmente vas a mejorar el gigavatio hora producido, pero digamos que no es relevante porque depende de que has utilizado una tecnología frente a otra. Aquí sí que estarías dando ya información desde el punto de vista de la eficiencia, desde el punto de vista de las diferentes tecnologías, desde el punto de vista de la operatividad de las tecnologías y lo mismo desde el punto de vista de distribución. Por ir acabando, vemos, por tanto, que la huella ambiental lo que nos va a dar es muchísima información y lo que es importante es que esto luego pueda bajar en la toma de decisiones. Lo que ha hecho Iberdrola es el indicador global relativizado por sus dos negocios va al CMI global de la compañía, es decir, con lo cual nos evitamos el tener que tener cuadros de mando muy completos. Una cosa es que luego el equipo de medio ambiente sí que pueda tener esa información. Y luego lo que existe es información desglosada para cada una de las diferentes plantas y centros de producción de la electricidad que tiene a nivel de todo el mundo, con lo cual ya se permite ese ejercicio de benchmarking entre instalaciones de la misma tecnología y se permite también la comparación desde el punto de vista de lo que es el diseño de los planes y actuaciones de política medioambiental y para poder ver lo que decía al principio, cuántos resultados ambientales están aportando las medidas que incorporan los diferentes sistemas de gestión medioambiental y, por tanto, aprender también de si realmente merece la pena esfuerzos desde el punto de vista de coste-beneficio en tema ambiental. Externamente, este proceso de cálculo de la huella ambiental corporativa puede tener un proceso de revisión crítica. Es decir, al fondo es alguien que me va a venir y revisar que todo lo que he hecho lo he hecho conforme a la metodología y que está bien hecho. El proceso de revisión crítica puede ser interno, puede ser externo. En el caso concreto de Iberdrola es un proceso de revisión externo que se hace conforme a esta norma internacional y que desarrolla anualmente AENOR junto con el resto de verificaciones. Un tercer elemento importante es que la huella ambiental, por lo tanto, no funciona sola, sino que es una herramienta que tiene una vocación exterior de comunicación, pero tiene una vocación interior y se relaciona con otra serie de sistemas que ya tienen las compañías. El primero es el que estamos comentando constantemente, cómo se integran los sistemas de gestión, pero también, obviamente, hay muchas empresas que reportan huella de carbono. Podríamos hablar, es decir, la huella de carbono es una opinión personal, pero es un instrumento que tiende a desaparecer porque es muy parcial y se centra en una única categoría de impacto y además no tiene enfoque de ciclo de vida. Quienes conozcan la huella de carbono saben que el alcance 3 es opcional y en el alcance 3 es donde realmente están los problemas de las compañías. Pero sí que es cierto que de la huella ambiental incorpora por defecto la huella de carbono y además te da ese enfoque de ciclo de vida. Entonces hemos hecho la traslación entre esos dos documentos en el caso concreto de Iberdrola. Y luego también tiene la relación con el enfoque producto. En este ejercicio es muy sencillo porque como estos generan electricidad, podríamos ver el impacto ambiental de un gigavatio hora producido, que es su producto, y podríamos tener otros instrumentos como lo que son las declaraciones ambientales de producto. Por lo tanto, si la empresa es más compleja, otra empresa que está calculando este tipo de ejercicios es Siemens Gamesa, fabricante de aerogeneradores. Ahí, obviamente, en tu catálogo tienes diferentes tipologías de producto y ya la relación entre producto y globalidad de la empresa es más complejo, aunque sí que siempre será cierto que si tú sumas el impacto ambiental de construir todos los diferentes modelos que has fabricado durante un año, acabarías obteniendo tu huella ambiental. Y simplemente, y ya para acabar, dos pequeñas menciones. Además del enfoque que nosotros hemos utilizado, que es el que está basado en normas ISO internacionales, comentaba que Naciones Unidas tiene un modelo propio que también desarrolló desde el año 2014 y que se ha ido implementando, que hay casos de aplicación en diferentes entidades de todo tipo a nivel mundial, entre ellas también del mundo académico, es decir, sí que hay ejemplos de aplicación de la huella ambiental
de organización, en este caso a una universidad en Indonesia, que pueden encontrar mucha más información. Y simplemente comentar que Europa está trabajando en estos momentos en lo que decía al principio, es decir, en los siguientes modelos de huella ambiental de producto de organización. Aquí lo que se busca es, a nivel europeo, y seguramente estaremos todos de acuerdo, hay un exceso de comunicación de temática ambiental, pero que lejos de ayudar al consumidor casi pretende confundirle, esto que llamamos greenwashing. Y esto es una realidad que lo que está haciendo es que, bueno, es que cada empresa en medio ambiente cuenta lo mejor de lo que tiene y oculta lo que no quiere contar. Con lo cual, lo que está generando es una gran confusión en el consumidor. Para poner solución a esto, la Comisión Europea decidió en el año 2013 poner en marcha precisamente este concepto de huella ambiental de producto y de organización. A nivel de producto, esto es muy sencillo. Lo que queremos es que todos conocemos las letras del certificado de eficiencia energética, cuando nos vamos a comprar un televisor tiene una letra bien grande. Eso solamente habla a día de hoy de eficiencia energética. Pero la idea es cómo somos capaces de convertir la información del ciclo de vida de un producto en función del uso unitario de ese producto en una información muy sencilla que sea capaz de que el consumidor lo utilice y que se olvide del resto de sellos, sellitos, marcas, claims y demás. Y a nivel de organización lo que está buscando es cómo poder replicar esto mismo que hemos comentado de huella ambiental a las organizaciones, pero con un elemento importante, desarrollando reglas sectoriales. Porque el gran problema que tenemos con esto, pasa lo mismo en la huella de carbono que en la huella ambiental, siempre suelo decir, el que mejor lo hace, peor sale en la foto. Si yo calculo mi huella ambiental y meto muchísimas cosas, que cuantas más cosas meta, más impacto me va a generar. Entonces, con lo cual es el gran riesgo de no poder comparar organizaciones, porque ha sido una tentación natural a, bueno, si lo hago peor, saldré mejor. Y así me comparo. Entonces, para que eso se rompa, lo que hay que establecer son reglas sectoriales. Es decir, bueno, dos compañías se pueden comparar si las reglas que siguen son comunes y, por tanto, el nivel de calidad de los datos, alcance, profundidad, es el mismo y, por tanto, sí que realmente se hacen comparables. En estos momentos Europa lo que está empezando es el desarrollo de estas reglas sectoriales que permitan ese objetivo doble. A nivel interno, un indicador sintético que le permita a las organizaciones ver cuál es su impacto ambiental y su evolución en los años y los puntos críticos, las áreas de mejora desde un punto de vista de gestión y de un punto de vista de aplicaciones externas, es decir, que permite realmente hablar de la reputación de las compañías en función de su impacto ambiental real, comparabilidad, inversores, desde el punto de vista político. A nivel de la Unión Europea, 16 categorías de impacto ambiental son las que van a ser obligatorias y este es un ejercicio en el que probablemente, no antes de 5 años, pero probablemente en un entorno de 10, 15 años, será un antes y un después desde el punto de vista del reporte de la información ambiental por parte tanto de las compañías como de los productos. Acabo aquí, simplemente lo que he dicho, toda esta información forma parte de una guía metodológica que desarrollamos en colaboración con Esprit en el ámbito del Basque Coding Center y que van a poder encontrar a través de nuestra página web. Por lo tanto, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Creo que no me he extendido demasiado. Y lo que sí que podemos es, si queréis, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o descansamos para el café. Me surgió una pregunta mientras lo presentaba, porque no conozco los detalles de la metodología. ¿Contempla impactos positivos? Porque siempre hablamos de impacto pensando en que el signo es negativo, pero hay impactos positivos también. En muy poquitas categorías, pero sí que no voy a volver atrás. Cuando veamos alguna de las gráficas de barras, verás que alguna sobresale un poco por debajo. Si sobresale por debajo es porque se estarían generando impactos positivos. Claro, es que yo pensaba un poco en lo que hemos destacado en la ponencia anterior por hilarla y la importancia de abordarlo en la docencia y en la investigación. Y ahí todos los impactos serían, bueno, todos o gran parte serían positivos. Estaba tratando de trasladar esta visión a lo que nos ocupa hoy, ¿no?, que es la universidad, y estaba pensando, bueno, materia prima, nuestra materia prima, por así decirlo, es el alumnado, ¿no? El resto son todo consumibles. Queremos un producto que es un alumnado con una formación integral. Yo estaba pensando en qué es lo más importante y de ahí mi preocupación por si incluía aspectos. Pero quizá vosotros que habéis trabajado con la metodología la conocéis mejor conceptualmente en el análisis de ciclo de vida los valores positivos son siempre de impacto, porque al final lo que estás cuantificando es impacto, y si salen valores negativos sería de reducción de impacto. Al final, desgraciadamente no suele ser lo común, pero sí que se pueden generar impactos negativos. Yo tengo un par de cuestiones. Una es relativa
Sí, soy Unai Tamayo, de la Facultad de Económicas y Empresariales. Creo que hemos estado en alguna otra charla y tal, ya nos conocemos, también con Ignacio y compañía. Bueno, una de las cuestiones es relativa a la estandarización. Claro, las categorías de impacto, lo que comentabas, pues bueno, en una sales mejor parado, en otra peor. ¿Cómo se hace ese proceso? Porque nosotros hemos llegado hasta ahí, pero quizás esto ha quedado pendiente, ¿no? Y claro, por lo que he interpretado, también es en cierta medida algo subjetivo, ¿no? El tema de la ponderación, pues doy más valor a esto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y luego, por otro lado, claro, la fase, al menos para nosotros, ¿no?, más ardua es la recopilación de datos cuando no están estandarizados, tienes que tomar de diferentes fuentes, al final hay datos que dependen de una persona en cuestión y en nuestra institución pues que va cambiando, ¿no?, el cargo. Entonces, claro, aquí ¿dónde en la toma de recogida de datos, dónde habéis tenido mayor dificultad? Y bueno, para nuestra institución, ¿no?, donde tienes que recabar datos a nivel departamental, donde hay tropecientos mil departamentos, cada uno toma los datos de aquella manera, ¿no? Entonces, para, yo qué sé, el consumo de papel, sobre todo hemos tenido grandes problemas para el tema de los equipos informáticos, ¿no? Entonces, alguna pista para la recopilación de datos, ¿no? Esas dos cuestiones. Perfecto. Con respecto a la parte de las etapas de normalización y ponderación, que son las que juntan esas categorías de impacto, si te lees la norma, la ISO 14040 y 44, te deja libertad. Es decir, básicamente dice aquello de tienes que hacerlo de un proceso que sea objetivo. Nosotros, desde luego, lo que hemos dicho es que ninguna empresa de Euskadi que vaya a desarrollar este ejercicio opte por elegir unas categorías frente a otras, porque efectivamente es una forma de poder manipular en el resultado. Entonces, lo que nosotros planteamos es, existen grandes enfoques a nivel internacional sobre cómo se tiene que hacer esto de juntar categorías de impacto. Y lo normal es que te ascribas a una concreta. Eso a día de hoy todavía hace que, efectivamente, si uno se ha hecho con una y otro se ha hecho con otra, probablemente los resultados no serían comparables. Lo bueno que tenemos es que la Comisión Europea ha decidido que para lo que va a ser la huella ambiental de producto y de organización, el JRC tiene el encargo de desarrollar una metodología de normalización y ponderación obligatoria para todo territorio europeo, te guste más, te guste menos, y por lo tanto se acaba la subjetividad. El JRC tendrá que, el Joint Research Center de la Comisión tendrá que pelearse con los científicos para que eso tenga el mayor aval científico, pero digamos que a los usuarios de ese tipo de herramientas no les vamos a dejar esa libertad precisamente para eliminar un factor más de discrepancia. Entonces, a día de hoy ya está publicada esa metodología, todavía en las últimas versiones de las herramientas software de análisis de ciclo de vida ya la incorporan, pero como está todavía en fase de testeo, estamos utilizando Recipe, que es del año 2008 y que tenía un consenso a nivel internacional y que es el que se incorpora. Para mí, por tanto, el concepto es este, es decir, tenemos que eliminar subjetividad. Esas reglas sectoriales tienen que fijar cuál es la forma de normalizar y ponderar. Entonces, y se acabó el problema, digo, desde el punto de vista de, al menos de que los resultados sean comparables. Nosotros siempre que cuento este ejercicio, respondiendo a la segunda pregunta, parece que lo de obtener los datos finales, estas tablas que he enseñado, parece como que es la parte compleja. Eso, perdonar por la grosería, pero eso es una churrera. Al final eso tú metes los datos en el software y te saca todo eso. El problema siempre, a cualquier organización, a vosotros, a Iberdrola o a una organización más pequeñita de las que lo están aplicando, el problema está en la recopilación de la información. Y he pasado muy rápido por una transparencia que es un poco el qué pasos tienes que llegar antes de recopilar la información. Yo siempre suelo decir que el problema que tenemos es que nos ponemos muy exquisitos en el diseño y luego nos ahogamos precisamente en ese nivel de cantidad de datos que queremos recopilar. Por lo tanto, yo creo que recomendable un primer ejercicio previo de qué datos entendemos que van a ser los que van a coger suficiente peso y priorizar la toma de datos. Es decir, al final y empezar no por lo que tenemos, sino por lo que entendemos que es más importante, para luego ya iremos viendo, obviamente, cuál es el peso que va a coger. Y a partir de ahí, probablemente en ejercicios sucesivos sí que iremos identificando áreas de mejora en las que podemos seguir incorporando más datos. Pero yo creo que al final un diagnóstico inicial en función de todos los potenciales aspectos que tenéis en la universidad, dónde van a tener los grandes problemas y sobre eso establecer cuáles son los datos que podemos elegir. Y a partir de ahí también establecer, si partimos de la importancia de los datos,
luego ya veremos la calidad de los datos. Y la calidad de los datos quiere decir que, bueno, algunos datos los podremos obtener directamente de medición y otros los tendremos que estimar. Pero es preferible tener un dato importante estimado a no tener ese dato importante. Entonces, con lo cual, pero está claro que en el procedimiento tendremos que identificar que ese dato a día de hoy está estimado de esta determinada forma. Si algún día ese dato se puede sustituir por una medición real, perfecto, pero digamos que al final, para la primera foto, que no nos obsesionemos por empezar a contar cuántos ordenadores han comprado, ¿no? O sea, al final es intentar ver cuáles pueden ser grandes cifras. No son perfectas, pero es mejor tener un dato con menor calidad, pero que esté en la fotografía, que esté ausente, porque podemos tener grandes gaps. Por lo tanto, eso, ver un poquito dónde hay que centrarse esa captación de datos y luego ver realmente qué datos tenemos y cuáles tenemos que implementar mecanismos para poderlos obtener. Pero digamos que hacer una reflexión previa antes de irnos directamente a lo de qué me puede dar cada uno, porque si no al final puedes estar juntando cosas que no tienen coherencia. Bueno, yo voy a aprovechar ya que tengo el micrófono en la mano para hacer... bueno. Agradecerte la presentación. Yo realmente no conocía la ISO 14072, no la conocía y bueno, me parece que la norma lo que aúna es, basándote en un sistema de gestión ambiental, como pueda ser ISO o pueda ser EMAS, y aplicando ciclo de vida, llegar a realmente generar en una empresa como pueda ser esta, un informe que te dé datos reales sobre cuál es el impacto. Me ha llamado la atención que has comentado que, en tu opinión, el informe de huella de carbono va a desaparecer porque efectivamente solamente contempla las emisiones. Sin embargo, hay un sector regulado, entre ellos Iberdrola, ¿no?, que tiene que hacer informe de huella de carbono. ¿Crees que la Unión Europea al final va a sustituir ese sector regulado que pueda ser la huella de carbono, el informar de huella de carbono por la huella ambiental? Y eso sería una muy buena noticia, teniendo en cuenta que, claro, evidentemente ahora mismo esta norma, como todas las de ISO, la mayoría son voluntarias y que Iberdrola, pues bueno, pues ha optado por hacerlo. Y bueno, y solamente, ¿cuántas empresas de este tipo están haciendo su huella ambiental? Bueno, eran dos preguntas. Nada, no te preocupes. ¿La Unión Europea en su ruta, A ver, el 50-50-50, va a sustituir esto por la huella de carbono? Te cuento un poco esto, bueno, lo suelo contar y esto es como Eurovisión o como cada vez que hay una decisión en Bruselas, ¿no? que unos países votan lo que votan sus amigos, ¿no? Y este tipo. Entonces, en el seno de la Comisión Europea, el origen de la huella ambiental de producto de organización fue porque hubo dos países, que además tienen nombre y apellidos, eran Francia y Reino Unido, que exigen a la Comisión Europea que desarrolle un mecanismo de huella de carbono a nivel europeo, porque Europa no tiene un mecanismo de huella de carbono. De hecho, había diferentes normas. Ahí había perversiones, no es casual que Francia y Reino Unido eran los países de la Unión Europea que tienen más generación nuclear y, por tanto, obviamente, pues, además en las compañías del sector energético siempre ha sido muy visto bueno por parte de las compañías eléctricas que tienen instalación nuclear, esto va a hablar de la huella de carbono y del resto no. Y luego lo que teníamos en Europa también eran los países, principalmente Alemania y los países nórdicos, que son muy del mundo del análisis de ciclo de vida y que estaban muy en contra de que Europa tuviese un mecanismo de huella de carbono. En el fondo, el enfoque de huella ambiental de producto es el resultado de ese choque de intereses. Es decir, es una información que te va a dar un resultado neto agregado de todos los impactos ambientales, pero que a su vez te va a dar información sobre algunas categorías que sean relevantes para poder compatibilizar, seguir teniendo un mecanismo de huella de carbono y a su vez tener un mecanismo de huella ambiental que incorpore todos los elementos. Por lo tanto, esa es un poco la apuesta que va a hacer Europa. De hecho, en los borradores ya ha dicho la Comisión Europea que el cálculo de la huella ambiental de organización va a ser obligatorio en la siguiente revisión del EMAS. O sea, al final el esquema es, bueno, lo que digo antes, tanto sistema de gestión ambiental, porque en el fondo un sistema de gestión ambiental es un medio y el fin tiene que ser cuál es el resultado final, ¿no? Entonces, el cálculo de la huella ambiental va a ser obligatorio en el ámbito del EMAS. Entonces, y por tanto, a partir de ahí ya nos va a ser un poco el peso hacia dónde va a ir. Cuando digo lo del tema de la huella de carbono, que tiene sus días contados, entre comillas, principalmente hay dos problemas que tiene la huella de carbono a día de hoy, ¿no? Una de ellas es el tema de que solamente te cuenta una categoría de impacto ambiental y el segundo elemento es que el ciclo de vida no está incorporado obligatoriamente. Entonces, sí que es verdad que eso está evolucionando, ese segundo aspecto está evolucionando de forma muy rápida. Es decir, ahora mismo el GRI
está obligando a determinadas compañías, por ejemplo las eléctricas, a incorporar conceptos de ciclo de vida de forma obligatoria en el alcance 3. Esto del alcance 3 que era... Hay estudios que demuestran que en función del sector de actividad, el alcance 3 representa más del 80% del impacto ambiental real de una compañía y hasta el día de hoy es voluntario. Entonces, ya nos vamos a encontrar, por tanto, que o desaparece o realmente se va a tener que transformar para incorporarlo mucho mejor. En el caso, por ejemplo, de las compañías eléctricas, el GRI está obligando a lo que se llama el well to tank, que es precisamente que todo lo que son las materias primas ya tengan obligatoriamente el enfoque de ciclo de vida. Es decir, porque al final, si no, es decir, solamente genero CO2 cuando quemo una materia prima, pero no cuando la he transportado, cuando la he traído desde el rincón más lejano del planeta. Entonces, con lo cual, por lo tanto, no tenía mucho sentido. Entonces, por lo tanto, va a haber una evolución o directamente va a haber una sustitución. Desde el punto de vista de lo que es el cálculo, a día de hoy, nosotros a nivel de País Vasco, serán unas 15 empresas las que ya están calculando y reportando desde el punto de vista de lo que es la huella ambiental corporativa. Este probablemente es el ejemplo más avanzado, o sea, porque al final, y bueno, porque luego te digo, hay empresas de fabricación, hay empresas de servicios, es decir, hay diferentes, IOBE reporta su huella ambiental corporativa, es decir, al final, si a nosotros nos toca decir a los demás que hagan, pues tenemos que ser los primeros que lo tengamos que hacer. Es todavía un elemento muy pequeño, es un elemento muy emergente, las empresas lo están haciendo por posicionamiento, como puede ser el caso de Iberdrola, o para ir preparándose para lo que viene. Entonces, está claro que esto no es el hoy, es decir, esto puede ser el pasado mañana, es decir, pero sí que es cierto que es un poco la tendencia en la que entendemos que se tienen que mover las organizaciones que sean avanzadas en materia ambiental. Bueno, bueno, te voy a dar las gracias por la intervención tan sintética que has llevado a cabo. A mí se me queda alguna pregunta en el tintero. Pero bueno, estamos fuera de tiempo, entonces quizás pasamos al café, ¿vale? Son las 12 menos 25, ¿qué os parece que hagamos café hasta las 12? Y a las 12 retomamos, ¿de acuerdo? ¿Vale?